Muy buenos días, mi nombre es Eliana Georgina, soy residente de segundo año en la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga. Para comenzar, este Ateneo se titula Amiloidosis, el cual es una entidad rara y de difícil diagnóstico. Para comenzar, les voy a contar un poquito acerca del paciente. Es un paciente masculino de 60 años de edad que es oriundo de 2 de Mayo, que no presentaba ningún antecedente médico conocido. A partir del año 2021, el paciente tiene diversas internaciones desde el lugar o el nosocomio de 2 de Mayo por estudios y presencia de insuficiencia cardíaca. En el interior de la provincia, lo que se hizo con el paciente fue siempre tratarlo clínicamente con una medicación para la insuficiencia cardíaca, bisoprolol, espironolactona, furosemida y digoxina. A partir del año 2022 es cuando el paciente es derivado a nuestro nosocomio por una insuficiencia cardíaca descompensada por derrame pleural. El paciente ingresa el 29 de marzo del 2022. El laboratorio no presentaba ninguna particularidad más con la ligera leucocitosis. Debido a la presencia de la insuficiencia cardíaca, se tuvo una primera impresión, por lo cual los médicos pidieron o solicitaron una histopatología dando un rojo Congo positivo. Se le solicitó proteinograma electroforético que no presentaba alteración, sí presentaba una proteinuria levemente elevada y un índice glomerular disminuido a raíz de una insuficiencia renal crónica, que se solapaba y no presentaba ni creatinina ni uremia elevada debido a la ingesta de los medicamentos para la insuficiencia cardíaca. El paciente es dado de alta una vez que fue compensado el 7 de abril del 2022. A continuación se puede observar que el proteinograma electroforético del paciente daba totalmente normal y las inmunoglobulinas también. El paciente vuelve a reingresar a nuestro nosocomio derivado por lo mismo, por insuficiencia cardíaca descompensada, el 31 de octubre del 2022, presentando un leve aumento de creatininemia, uremia elevada, el índice de filtrado glomerular disminuido. Se realiza una biopsia de médula ósea que no presentaba particularidades y se solicita la inmunofijación que arrojó un perfil policlonal y se pidió cadenas livianas libres en suero, el cual se encontraban aumentadas. El 10 de noviembre es dado de alta con una creatininemia de 1,37 y una uremia de 102. Se pueden ver aquí los resultados que fueron hechos el 8 del 11, que la relación capa-lambda libre está disminuida y se puede observar que las cadenas son a expensas de la lambda, están elevadas. La inmunofijación sérica es compatible con un perfil policlonal. El paciente es dado de alta el 10 del 11 y vuelve a reingresar a nuestro nosocomio el 6 de diciembre del 2022 por exactamente lo mismo, insuficiencia cardíaca descompensada con una raíz de un derrame pleural. Ya presentaba una mayor elevación de creatininemia y de uremia. Se pueden observar que la creatinina y la urea urinaria están disminuidas y hasta este momento la orina se encontraba totalmente normal. Por ende, el paciente es dado de alta 2 días después, una vez solucionado su derrame pleural. El paciente reingresa nuevamente el 13 de diciembre del 2022 por una insuficiencia cardíaca descompensada con derrame pleural y el paciente ya no se vuelve a ir. Se puede observar que la creatininemia está mucho más aumentada, igual que la uremia, y un TP anormal con un APTT normal. El paciente, a medida que va transcursando su internación, se puede observar el deterioro en el cual la orina del 3 de enero del 2023 ya presentaba proteinuria y hematuria, cosa que las orinas anteriores de él venían totalmente normales.
El 7 de enero presentó una creatininemia de 4,31 y una uremia de 238, por lo cual se decide empezar a hacer diálisis, lo cual vino acompañado con una disminución del hematocrito, plaquetopenia y neutrofilia. El TP y el APTT se empezaron a ver influenciados, lo cual no se llegó a prestar mucha atención debido a que el paciente eh, era anticoagulado por o acenocumarol o heparina, con lo cual el perfil o el coagulograma del paciente venía con diversas fluctuaciones. El 18 de enero se realiza la prueba NTP y la troponina, se puede observar que estaban muy elevadas debido a la insuficiencia cardíaca. Y el 19 de enero, más o menos 4 días antes, 5 días antes aproximadamente, se le habían retirado todos los anticoagulantes y al presentar el paciente sangrados en los sitios de punción y epistaxis, se le solicitó una corrección de plasma normal con APTT y un dosaje de factor 10, en el cual se puede evidenciar que la corrección con el plasma no corrige y el factor 10 está disminuido. La amiloidosis genera esta disminución del factor 10 debido a que tiene una afinidad especial y secuestra el factor 10 en sus fibrillas. Es la teoría principal que se maneja, por eso la disminución. Otras de las teorías que se maneja por la disminución del factor 10 es por una alteración en la síntesis hepática o por una activación de los ligandos solubles, es decir, una inactivación del factor 10. El paciente termina descompensando y orbitando el 22 de enero del 2023. Ahora bien, para cerrar esto, ¿qué es la amiloidosis? Se presenta como una síntesis de proteínas con plegado defectuoso capaces de agregarse y de depositarse en el medio extracelular de diferentes órganos y tejidos, alterando su estructura y su función. Es decir, que se infiltran los diferentes órganos y puede polimerizarse y llegar a alterar el órgano. Son proteínas inestables que pierden su forma nativa y adquieren una forma de hoja beta antiparalelas. La amiloidosis se clasifica de acuerdo a la proteína amilolítica o proteína precursora del amiloide. La más conocida o la más usual es la de tipo AL, que se presenta con un clon de células plasmáticas o un clon de linfoplasmocitos de células B que produce inmunoglobulinas monoclonales a expensas de cadenas ligeras kappa o lambda. Siempre que se sospeche una amiloidosis con rojo Congo positivo, pero no existen datos de proliferación clonal, como por ejemplo el componente monoclonal sérico o urinario o células plasmáticas monoclonales en médula ósea, se debe desconfiar del diagnóstico y descartar otras formas de amiloidosis, particularmente la amiloidosis familiar y la amiloidosis cardíaca senil. La amiloidosis familiar se confirma el diagnóstico a la positividad del estudio de inmunohistoquímica de la sustancia amiloide con anticuerpos contra la transtirretina y estudios moleculares. Es decir, que la amiloidosis familiar generalmente se da por mutaciones de la transtirretina. En la amiloidosis senil es la responsable de la transtirretina, pero no mutada, y ataca generalmente corazón, cerebro, páncreas y vaso. La amiloidosis puede presentarse como un fenómeno primario o en asociación a una gamapatía monoclonal de significado incierto o un mieloma múltiple. Es una enfermedad rara y de difícil diagnóstico. La incidencia es de 10 nuevos casos cada millón cada año. El predominio es en población masculina con una edad promedio de 73,5 años. Generalmente predominan las cadenas lambda sobre capa y tiene una escasa infiltración en médula ósea, menos del 10%. Entonces se puede observar que en la amiloidosis AL tenemos a nuestra célula plasmática mutada, el cual va a
secretar estas proteínas con metabolismos totalmente normales que por factores extracelulares como proteólisis, la temperatura, el pH, los iones o oxidación, toman esa estructura beta antiparalela y forman los microfibrillas que pueden infiltrarse. Generalmente el paciente, y esto es el porqué de que es tan complicado y tan difícil su diagnóstico, llevan aproximadamente de 6 a 12 meses de poder realizar el diagnóstico definitivo y el paciente por lo general ve de 3 a 4 especialistas. Inicialmente esta patología se presenta con síntomas muy inespecíficos como la fatiga, la disnea, edema, constipación y diarrea, parestesias, pérdida de peso, y las manifestaciones clínicas que presentan mayormente los pacientes es falla cardíaca, síndrome nefrótico y la alteración en la hemostasia. También puede llegar a darse macrolosia, como se puede observar en la imagen, el agrandamiento de la lengua, el síndrome de túnel del carpo en las manos, hepatomegalia y falla renal, que nuestro paciente presentaba tanto la falla cardíaca como la falla renal. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de una amiloidosis? En primera instancia, se presenta un paciente con signos y síntomas de amiloidosis sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Insuficiencia cardíaca con engrosamiento de la pared miocárdica, síndrome nefrótico, fatiga, pérdida de peso, neuropatía periférica que no sea de origen diabético, neuropatía autonómica, hepatomegalia con una imagen normal, púrpura, macroglosia, etc. Al sospechar de amiloidosis se le pide una biopsia de tejido, que generalmente se hace una aspiración de grasa abdominal que es positivo, tiene una sensibilidad en el 80%. En el caso de que no se pueda extraer grasa abdominal, se puede realizar una biopsia rectal que tiene una sensibilidad del 70%, o en su defecto glándula de saliva o de los órganos afectados. La extinción que se realiza es de rojo como positivo, con una confirmación característica de birrefringencia verde bajo la luz polarizada. El paciente presenta una tinción de rojo Congo positivo. En tercera instancia, se debe realizar la identificación del componente monoclonal, que hay que tener en cuenta que el componente monoclonal por lo general presenta baja concentración y solo puede llegar a ser visible en el 50% de los casos en un proteinograma normal. Del 70 al 80% de las veces se da por cadenas livianas lambda y el uroproteinograma presenta un perfil glomerular. Esto es importante debido a que solamente en el 50% se va a detectar únicamente con un proteinograma electroforético. Si le agregamos un uroproteinograma y una inmunofijación en suero y en orina, la sensibilidad se eleva al 80%, mientras que si a estos tres estudios anteriores se le agrega las cadenas livianas libres, la sensibilidad de diagnóstico se aumenta a un 98%. También se pueden realizar estudios de médula ósea que incluyen el FISH. Se puede observar entonces la banda monoclonal en el proteinograma electroforético y a expensas en la inmunofijación, a expensas de qué cadena presenta el paciente. Por cuarta instancia, se debe realizar la identificación inequívoca del tipo de amiloide, que la tipificación idealmente se realiza por espectrometría de masa o microscopía inmunoelectrónica o inmunoquímica, que acá en nuestro país no está disponible lamentablemente. Una secuenciación de genes cuando la presentación clínica requiere descartar la amiloidosis hereditaria. En este paciente se realizó un cariotipo dando una trisomía para el cromosoma 12, pero la trisomía del cromosoma 12 no está asociado a la amiloidosis. Y se debe realizar la gramografía cardíaca, o lo que nosotros conocemos como centellograma, en el cual se le da un líquido de contraste y se puede diferenciar una amiloidosis de tipo AL de una amiloidosis por mutación de la transtirretina. En quinta instancia se debe realizar la evaluación y la implicancia del compromiso de órganos que presenta el paciente, el corazón con un electrocardiograma,
PRO-NTP, troponinas, ecocardiogramas, resonancias magnéticas, el riñón con una proteinuria y un índice de filtrado glomerular, y el hígado con pruebas de función hepática e imágenes. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico definitivo de una amiloidosis? Es la suma de estos 4 ítems. El paciente debe tener tanto la presencia de un síndrome sistémico vinculado al amiloide, la presencia de amiloide en algún tejido demostrado por la tinción de rojo Congo, la evidencia de que el amiloide es vinculable a cadenas livianas, y la evidencia de un desorden proliferativo monoclonal de células plasmáticas. El tratamiento en estos pacientes es solamente de sostén, dependiendo de qué tipo de amiloidosis presente se le puede llegar a realizar quimioterapia y un trasplante de células hematopoyéticas, pero no es muy respondedora la entidad. Por supuesto, en cuanto se realiza quimioterapia, la respuesta puede llegar a ser completa, parcial muy buena, parcial o sin respuesta, dependiendo al nivel de cadenas livianas libres que se presente y la respuesta que tenga los órganos. Una vez que inicie, si el paciente es respondedor, generalmente toda la sintomatología o todas las respuestas de los órganos mejora. Muchísimas gracias.